Su hija envió un selfie mientras estaba de acampada con sus abuelos. Pero cuando su madre hizo zoom en la foto, se quedó paralizada y empezó a asustarse. Lidia Morales estaba sentada en su despacho, con la luz del sol de la tarde filtrándose a través de las persianas medio bajadas. Intentaba concentrarse en la hoja de cálculo abierta en su portátil, un proyecto crítico para un posible ascenso. Pero su mente no dejaba de divagar. Con un suspiro, se frotó los ojos cansados y cambió de postura en la silla por 10ª vez en la última hora. Esto no está funcionando, murmuró para sí misma, alejándose del escritorio. La casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente, Sofía, su hija de 5 años, estaría dando saltos, charlando sobre su día en la guardería o pidiendo que la empujaran en el columpio del patio trasero. Pero Sofía estaba de acampada con sus abuelos y el silencio era ensordecedor. Lidia caminó por el pasillo hasta el dormitorio principal y entró en el cuarto de baño contiguo. Abrió el armario que había sobre el lavabo y sus dedos temblaron ligeramente al buscar el frasco naranja con receta escondido detrás del enjuague bucal. Justo cuando sus dedos rozaron el plástico, una voz procedente de la puerta la sobresaltó. «Lidia». «No». Miguel, su marido, estaba de pie en la puerta del cuarto de baño con una expresión mezcla de decepción y preocupación. Tenía el pelo oscuro ligeramente deshecho, como si hubiera estado pasándose las manos por él, una costumbre cuando estaba preocupado. «Sé lo que estás pensando», dijo en voz baja, entrando en el pequeño cuarto de baño. «Pero prometiste 4 meses limpia, ¿recuerdas?» La mano de Lidia se acercó a la botella, temblando ligeramente. «No puedo concentrarme, Miguel. Este informe es para mañana y no he escrito ni un párrafo coherente». Se le quebró la voz. «Solo una pastilla para ayudarme a concentrarme». Miguel la cogió suavemente de la mano y la bajó del armario. «Si tomas una hora, tomarás otra mañana, y volveremos al punto de partida. Y todas esas sesiones de terapia a las que hemos ido cada semana no habrán servido de nada». Los hombros de Lidia se desplomaron cuando cerró la puerta del armario, echando otro vistazo a su rostro cansado en el espejo. «Sé que tienes razón. Solo». Se interrumpió, sin saber cómo explicar la angustiosa energía que la recorría. «Estás preocupada por Sofía», dijo Miguel, llevándola al dormitorio y sentándose a su lado en el borde de la cama. «Eso es lo que realmente pasa, ¿verdad?» Lidia asintió, sintiéndose ligeramente avergonzada por ser tan transparente. «Es la primera vez que está tanto tiempo lejos de nosotros. 2 noches ya era mucho, pero 3, y solo hemos sabido de ellos una vez desde ayer por la mañana». «Mamá y papá la han llevado a acampar muchas veces antes», le recordó Miguel, con voz suave pero firme. «Son experimentados. Han recorrido medio país en esa camioneta de camping». «Sí, pero nunca por 3 noches con una pequeña», insistió Lidia. «Y tus padres no son exactamente jóvenes, Miguel. Sofía tiene 5 años y está llena de energía. ¿Y si se aleja mientras ellos duermen? ¿Y si? ¿Y si confiamos en que mis padres, que me criaron a mí y a mis 2 hermanos sin problemas graves, pueden manejar a una niña de kinder por 3 días?» Interrumpió Miguel con una leve sonrisa. Le masajeó los hombros tensos. Sus fuertes dedos trabajaron en los nudos que se habían formado allí. «¿Recuerda por qué se ofrecieron a llevarla en primer lugar?» Lidia suspiró. «Para que pudiera terminar este proyecto y tal vez conseguir el ascenso». «Exacto. Mis padres adoran a Sofía y querían darte este tiempo para enfocarte. Probablemente están disfrutando al máximo, enseñándole todos los trucos de camping que han aprendido a lo largo de los años». Mientras Miguel seguía dándole masajes en los hombros, Lidia sintió que se le pasaba parte de la tensión. Tenía razón, desde luego. Carmen y José, los padres de Miguel, eran unos campistas experimentados que adoraban a su única nieta. «¿Sabes?», dijo Miguel con tono juguetón acercándose a su oído. «Si terminas tu trabajo pronto, podríamos tener un poco de tiempo a solas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos la casa para nosotros por más de unas horas?» A pesar de su ansiedad, Lidia sonrió. «Es un argumento convincente». Lidia asintió, respirando hondo. «Tienes razón. Perdón por intentar tomar la medicina. 4 meses es lo más que he estado sin ella, y no quiero romper esa racha». Se levantó cuadrando los hombros con renovada determinación. Las pastillas se quedarían en el armario, donde debían estar. Tenía promesas que cumplir, a Miguel, a su terapeuta y, lo que era más importante, a sí misma. Con Miguel a su lado, salió del baño dejando las pastillas.
De vuelta en el dormitorio, el teléfono de Lidia sonó con una notificación. Se apresuró a acercarlo a la mesilla de noche donde estaba cargándose y vio un nuevo mensaje de Carmen, la madre de Miguel. «Es de tu mamá», le dijo a Miguel, abriendo el chat con impaciencia. Un selfie borroso apareció en la pantalla junto a una retahíla de letras sin sentido. Lidia no pudo evitar una risita. Estaba claro que Sofía se había hecho con el teléfono de Carmen. «Mira esto», dijo mostrándole el teléfono a Miguel. «Sofía ya está aprendiendo a tomarse selfies». Miguel la miró por encima del hombro y se rió. «Los niños de hoy, la tecnología. Solo tiene 5 años y ya es más experta que mis padres». La imagen estaba parcialmente borrosa, pero Lidia podía distinguir un campamento al fondo. Y lo que era más importante, se veía la cara sonriente de Sofía, con sus rizos oscuros alborotados alrededor de su cara angelical. Parecía feliz y segura, lo que alivió parte de la ansiedad de Lidia. Estaba a punto de volver a llamar cuando llegó otra foto. Esta era más clara. Sofía con la lengua fuera al estilo clásico de una niña de 5 años. Al fondo, Lidia veía la camioneta de camping y a Carmen y José sentados alrededor de una fogata. Pero también había alguien más. Un hombre que Lidia no reconoció. No, eso no estaba bien. Había algo extrañamente familiar en él. Lidia frunció el ceño y enfocó la cara del hombre. Su corazón empezó a latir con fuerza al reconocerlo. «Miguel», llamó, con voz tensa. «Ven a ver esto». Miguel, que había vuelto al sofá del salón para leer las noticias en su tableta, respondió. «¿Qué pasa?» «Solo ven, por favor». Cuando Miguel regresó, Lidia le puso el teléfono en las manos. «¿Ves lo que yo veo?» Miguel entrecerró los ojos en la pantalla, pellizcando y haciendo zoom para ver mejor al hombre. «Parece un campista cualquiera, probablemente otra familia que conocieron en el lugar». «No», insistió Lidia, volviendo a coger el teléfono y haciendo zoom de nuevo. «Mira bien, ese es Carlos». «¿Carlos, tu ex marido?» El tono de Miguel era escéptico. «No lo creo, Lidia. Carlos siempre fue muy pulcro y su cabello era más oscuro. Este tipo tiene el pelo castaño claro». Pero Lidia estaba segura. A pesar de los cambios en su aspecto, el pelo, la barba más poblada, reconoció la forma de sus ojos, el conjunto de su mandíbula. Sin duda era Carlos. Consultó el calendario de su teléfono. «Han pasado 5 años», murmuró, más para sí misma que para Miguel. 5 años desde que fue a prisión por violencia doméstica y drogas. La expresión de Miguel se suavizó. Conocía la historia de Lidia con Carlos, los malos tratos que había sufrido cuando estaba embarazada de Sofía, la noche en que Carlos casi la asfixia hasta matarla antes de que llegara la policía. «Si realmente es Carlos», continuó Lidia, con voz temblorosa, «entonces debería haber salido. Pero, ¿por qué no me lo notificaron? Deberían haberme avisado». Lidia, presa del pánico, intenta llamar a Carmen, pero no contesta. A continuación, llamó a José con el mismo resultado. «Vamos», le dijo a Miguel, que ya estaba cogiendo su bolso. Miguel vaciló. «Lidia, ¿estás segura?» «Vamos», repitió ella, levantando la voz con urgencia. «Si Carlos está ahí con Sofía, tenemos que llegar ahora mismo». Miguel asintió, comprendiendo por fin la gravedad de la situación. Bajó corriendo las escaleras para arrancar el coche mientras Lidia cogía algunas cosas más. Sin embargo, antes de seguirle, Lidia se metió en el cuarto de baño. Abrió de nuevo el armario y se quedó mirando los medicamentos. Tras un minuto de lucha interna, cogió el frasco entero y se lo metió en el bolso. «Lidia, vámonos», la llamó Miguel desde abajo. Se apresuró a bajar a la entrada, donde Miguel la esperaba en el coche con el motor en marcha. Cuando se sentó en el asiento del copiloto, sintió el peso del frasco de pastillas en el bolso como un secreto culpable. «Los Pinos Verdes está a 1 hora», dijo Miguel cuando salieron del camino de entrada. «Intenta llamar a mis padres otra vez mientras conduzco». Lidia asintió, aferrando con fuerza su teléfono. Intentaba no imaginarse lo peor, pero si Carlos estaba realmente en el camping con su hija, nada bueno podía salir de ello. El camping Los Pinos Verdes estaba enclavado en la Sierra de Guadarrama, un refugio tranquilo y rústico rodeado de imponentes pinos y serpenteantes senderos. Lidia y Miguel habían visitado la zona muchas veces con Sofía, y Carmen y José habían mencionado que pasarían 2 noches allí antes de trasladarse a otro parque para su tercera noche. «Todavía no entiendo cómo Carlos podría estar ahí», dijo Miguel mientras aceleraban por la carretera. «¿Mis padres lo conocen?» «¿Alguna vez lo han visto?», preguntó Lidia. Miguel negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la carretera. «No lo creo.
Están tanto tiempo fuera en su camioneta que no están muy al día con lo que pasa en el pueblo. Tal vez es solo alguien que se parece a él, sugirió Lidia, tratando de calmarse. Pero en el fondo sabía que no era así. El de la foto era Carlos. Mientras seguían conduciendo en un silencio angustioso, los pensamientos de Lidia volvieron a la noche en que detuvieron a Carlos. Estaba embarazada de 8 meses, con un vientre enorme y tierno. El recuerdo de sus manos alrededor de su garganta apretando mientras su cara se contorsionaba de rabia era algo que había intentado olvidar durante años. Si los vecinos no hubieran llamado a la policía, mira, dijo Miguel de repente, sacando a Lidia de sus oscuros recuerdos. Carros de policía. Dios mío, susurró ella, aferrándose al salpicadero mientras Miguel aceleraba aún más, con los nudillos blanqueándose en el volante. Aparcaron apresuradamente y corrieron hacia el grupo de policías y guardabosques reunidos cerca del centro del camping. El aparcamiento del camping bullía de actividad. Otro coche de policía se había unido a los demás y Lidia pudo ver a agentes uniformados hablando con varios campistas. Sus ojos escudriñaron frenéticamente la zona en busca de la camioneta de Carmen y José. No fue difícil localizarlos. Estaban sentados en una mesa de picnic hablando con un detective que tomaba notas. José tenía una bolsa de hielo contra la sien y Carmen parecía pálida y agitada. Allí, Miguel señaló el familiar vehículo azul y blanco aparcado cerca de un grupo de pinos. Y ahí está mi papá. Mientras se acercaban, Lidia oyó a José describir lo que había sucedido. Se presentó como Colín, decía José, con la voz ligeramente temblorosa. Parecía un tipo decente, muy amable con nosotros y especialmente con Sofía. Anoche incluso hicimos una barbacoa juntos. Vino con una mujer llamada Maya. Carmen añadió, su hermana creo, una mujer elegante pero amable también. Ambos fueron muy buenos con los niños. Desde ayer han estado acompañando a Sofía, jugando con ella, dibujando y coloreando. Durante la barbacoa anoche, continuó José, le contó a Sofía todo tipo de cuentos infantiles y cocinó muy bien. Dejó la carne tan tierna que Sofía, que normalmente no come mucha carne, se terminó toda su cena. Pensamos que eran buenas personas. El detective asintió, aún tomando notas. ¿Y qué pasó esta mañana? José bajó la bolsa de hielo, revelando un moratón desagradable. Después del desayuno dijeron que se irían pronto. Sofía estaba triste y pidió jugar con ellos una vez más. Prometieron no ir lejos. Dijeron que solo iban a recoger hojas y flores, como ayer. Carmen tomó el relevo, con voz temblorosa. Estaba limpiando dentro de la camioneta, organizando las cosas de Sofía. José estaba afuera leyendo. José continuó. Sí, estaba leyendo afuera. No me di cuenta de que estaba tan absorto en mi libro. No los vi subirla a su vehículo. Cuando escuché el motor encenderse y levanté la vista, ya se estaban yendo. Corrí tras ellos, dijo, tocándose con cuidado la cara magullada. Llegué al lado del conductor antes de que salieran del campamento. Colin, si ese es su verdadero nombre, salió y me golpeó. Varias veces. No pude detenerlo. Carmen se acercó para coger la mano de su marido. Llamé a la policía de inmediato, pero ya llevan más de una hora fuera. El detective Ramírez tomó la palabra. Los secuestradores de niños suelen intentar poner la mayor distancia posible entre ellos y el lugar del secuestro. Hemos emitido una alerta para la camioneta, pero sin el número de matrícula es complicado. ¿Tienen alguna foto de este Colín? Preguntó Miguel. Carmen sacudió la cabeza con tristeza. No solemos tomar muchas fotos cuando estamos acampando. No es nuestra costumbre. Lidia se llevó la mano a la boca. ¿La selfie? Jadeó. Sofía nos envió una selfie desde tu teléfono, Carmen. El hombre estaba al fondo. Tanteó el teléfono, sacó la más clara de las dos fotos que Sofía había enviado y se la entregó al detective Ramírez. Creo que podría ser mi exmarido, Carlos Vargas. El detective estudió la foto detenidamente. ¿Por qué crees que tu exmarido se llevaría a tu hija? Lidia respiró hondo, consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella. Carlos fue a prisión hace 5 años por violencia doméstica y posesión de drogas. Estaba de 35 semanas de embarazo con Sofía cuando él tragó saliva. Cuando me atacó, casi muero. Si la policía no hubiera llegado cuando lo hizo, sacó una vieja foto de Carlos de las redes sociales y se la enseñó al detective. El hombre en la selfie de Sofía se ve diferente. Ahora tiene pelo y está más robusto, pero estoy casi segura de que es él. El detective Ramírez comparó las dos fotos pensativamente.
Hay similitudes, aunque es difícil estar 100% seguro con la calidad de la imagen y los cambios que mencionas. Si realmente es tu ex marido, señora Morales, tendría sentido que esté apuntando a su hija biológica. Otro agente se acercó a su grupo, hablando en voz baja con el detective Ramírez antes de dirigirse a todos ellos. Hemos hablado con otros campistas y el administrador del campamento. Varios reportaron haber visto una camioneta que coincide con la descripción dirigiéndose hacia el pueblo, no hacia la montaña como inicialmente pensamos. El teléfono de Lidia vibró de repente, mostrando un número desconocido. Lo descartó, suponiendo que era una llamada comercial de un banco o una compañía de seguros, pero cuando volvió a sonar, lo reconsideró. Disculpen, le dijo al detective. Necesito tomar esta llamada. Lidia se apartó del grupo y buscó un rincón tranquilo cerca de un grupo de pinos. Le tembló la mano al responder a la llamada. Hola. Baja la voz y escucha con atención, dijo la voz al otro lado, provocando un escalofrío en Lidia. Era inconfundiblemente Carlos. De fondo podía oír a Sofía charlando animadamente sobre algo. Carlos, susurró, cerrando el puño con la mano libre. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Sofía? Está bien, respondió él, con un tono inquietantemente tranquilo. De hecho, está pasándola de maravilla, ¿verdad, pequeña? Su voz se tornó ligeramente distante cuando presumiblemente se volvió para hablar con Sofía. Lidia escuchó la alegre respuesta de su hija. El inocente sonido casi la rompe. Carlos, por favor, suplicó en voz baja. No hagas esto. Ella ni siquiera te conoce. Ese es exactamente el problema, ¿no? Su voz se endureció. Mi propia hija no me conoce. 5 años de su vida perdidos. Tiempo que nunca recuperaré. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Soy su padre biológico, espetó, cortándola. Ahora escucha bien. No quiero hacerle daño a Sofía. No la tomé para lastimarla. Solo quiero hablar. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Lidia echó un vistazo al grupo que rodeaba al detective Ramírez. Miguel la observaba con la preocupación grabada en el rostro. ¿Por qué debería creerte? Espetó. Secuestraste a mi hija. Sabías que estaría aquí con mis suegros. Lo planeaste, ¿verdad? Si no vienes sola, si le dices a la policía o a ese marido tuyo sobre esta llamada, me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de madre eres realmente. Bajó peligrosamente la voz. Se lo contaré todo, Lidia. Cada pequeño secreto sucio. Se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? No puedes amenazarme. La policía no te creerá. Carlos soltó una carcajada sin gracia. ¿No lo harán? ¿Olvidaste lo que hiciste? ¿Engañarme con Miguel mientras estabas embarazada? ¿La cantidad de alcohol y drogas que consumiste, aunque sabías que llevabas a nuestra hija? ¿O qué tal el dinero que robaste de tu empresa para alimentar tu adicción? A Lidia casi le fallan las piernas. Se apoyó en un árbol cercano, asegurándose de que los demás no la oyeran. Eso es cosa del pasado, dijo, tratando de mantener la voz firme. Miguel y yo buscamos ayuda. Llevamos 4 meses limpios. 4 meses enteros, se burló Carlos. Felicidades. Pero esos fondos de la empresa que malversaste, ese pequeño truco contable que hizo que despidieran a 3 empleados inocentes, eso no desaparece, Lidia. Cerró los ojos, la vergüenza y el miedo batallando en su interior. ¿Qué quieres, Carlos? Te dije que quiero hablar. Encuéntrame en el Café Sol en Valle Verde. Lo conoces. Mi hermana es la dueña. Ven sola. Trae los documentos de Sofía, acta de nacimiento, registros médicos, todo. ¿Por qué querría sus documentos? Preguntó Lidia, sospechando. Lo entenderás cuando llegues. Y Lidia, no me hagas esperar. No llames a este número de nuevo y no intentes nada astuto. Recuerda lo que está en juego. La línea se cortó. Lidia trató inmediatamente de devolver la llamada, pero como Carlos había advertido, el número ya estaba desconectado. Miró fijamente el teléfono y su mente barajó opciones imposibles. Si informaba a la policía de la llamada, Carlos podría cumplir su amenaza. La malversación había ocurrido hacía más de 5 años, pero el delito no había prescrito. Podría enfrentarse a cargos penales, perder su trabajo, perder la custodia de Sofía, todo lo que tanto le había costado construir. Pero si iba sola, iba a caer en una trampa. ¿Qué quería realmente Carlos después de todo este tiempo? Respirando hondo para serenarse, Lidia volvió al grupo. Miguel se puso inmediatamente a su lado. ¿Quién era?, le preguntó. Estuviste hablando un buen rato. La mente de Lidia corrió en busca de una mentira plausible. Era de la oficina, dijo, evitando su mirada. Están exigiendo el informe que debía enviarles. No están contentos con el retraso.
Miguel parecía escéptico, pero no insistió. A su alrededor, la policía había acordonado una zona con cinta amarilla y habían llegado más agentes. El detective se acercó a ellos con expresión seria. Hemos establecido controles en las carreteras y emitido una alerta Amber por Sofía. Lo mejor es que todos vayan a casa a descansar. Los actualizaremos en cuanto tengamos alguna información. Lidia asintió distraídamente. Su mente ya formulaba un plan para escaparse y encontrarse con Carlos. Voy a llevar a mis padres al hospital, dijo Miguel, rodeando los hombros de Lidia con el brazo. José necesita que le revisen esa herida en la cabeza y ambos están muy afectados. Carmen y José ya estaban siendo conducidos a una ambulancia, el hombre mayor todavía con la bolsa de hielo en la cabeza. Necesito llevar su camioneta de vuelta, continuó Miguel. ¿Y tú? Lidia vio su oportunidad. Creo que iré a casa, dijo. Necesito terminar ese proyecto de trabajo. Miguel la miró incrédulo. ¿Ahora, en medio de todo esto? ¿Le dijiste a tu oficina lo que pasó? Es solo algo pequeño de trabajo que necesito resolver, insistió Lidia. Te encontraré en el hospital en unas horas. Ese ascenso sigue siendo importante, Miguel. Miguel frunció el ceño, pero acabó asintiendo. Está bien, si eso es lo que necesitas hacer. Se despidieron de la policía con la promesa de mantenerse en contacto si había alguna novedad. Lidia vio cómo la ambulancia se marchaba con Carmen y José. Miguel les seguía en su camioneta. Una vez sola en su coche, la fachada que Lidia había estado manteniendo se desmoronó. Agarró el volante con fuerza. Su cuerpo temblaba mientras el pánico y la ansiedad se apoderaban de ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras golpeaba el volante con frustración. ¿Por qué está pasando esto?, sollozó al coche vacío. ¿Por qué ahora? Su mirada se posó en su bolso, en el asiento del copiloto. El frasco de pastillas que se había llevado de casa parecía llamarla, prometiéndole un alivio instantáneo del abrumador estrés. Con manos temblorosas, Lidia cogió el bolso y sacó el frasco. Quitó el tapón y sacudió una pastilla en la palma de la mano, mirándola con una mezcla de anhelo y odio hacia sí misma. Recordó su promesa a Miguel, los 4 meses de sobriedad que tanto les había costado mantener. Pero esto era diferente, ¿no? Era una emergencia. Necesitaba estar lúcida para salvar a Sofía y su ansiedad se lo impedía. Racionalizando su decisión, Lidia partió la pastilla por la mitad. Una dosis más pequeña no sería tan peligrosa, se dijo. Solo la tranquilizaría. La ayudaría a concentrarse sin comprometer su capacidad para conducir. Tragó la mitad de la pastilla en seco, esperando a que la invadiera el conocido efecto calmante. Al cabo de unos minutos sintió que su corazón se ralentizaba y su mente se aclaraba. El pánico desapareció, sustituido por una concentración decidida. Ya con las manos firmes, Lidia arrancó el coche y salió del aparcamiento del camping en dirección a su casa. El trayecto desde los Pinos Verdes hasta su casa habría durado normalmente algo menos de 1 hora, pero Lidia lo hizo en 40 minutos, con la mente demasiado ocupada para darse cuenta de que su velocímetro superaba con creces el límite en las sinuosas carreteras de montaña. Al entrar en la casa, sintió un silencio inquietante. Lidia fue directa al dormitorio principal, donde una pequeña caja fuerte ignífuga guardaba todos sus documentos importantes. Tanteó con los dedos la combinación de la cerradura y tuvo que hacer 3 intentos antes de que por fin se abriera. Dentro estaban sus pasaportes, tarjetas de seguridad social, pólizas de seguro y los documentos de Sofía: acta de nacimiento, tarjeta de seguridad social, registros de vacunación e historial médico. Rebuscó entre los papeles y organizó los documentos de Sofía en una carpeta de papel manila. Mientras trabajaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué quiere Carlos estos papeles? ¿Está planeando llevárselos a Sofía permanentemente fuera del estado o incluso del país? No dejaré que eso pase, susurró con fiereza a la habitación vacía. Lidia miró el reloj. Tenía que ponerse en marcha. Valleverde estaba a unos 30 minutos en dirección opuesta a su casa. Recogió los documentos de Sofía, respiró hondo y se dirigió a su coche. El Café Sol estaba situado en el centro de Valleverde. Su alegre toldo amarillo era visible desde una manzana de distancia. Junto al café había un colorido parque infantil diseñado para entretener a los niños mientras los padres disfrutaban de su café y sus pasteles. Lidia aparcó al otro lado de la calle buscando la camioneta familiar de Carlos y Maya, pero no estaba allí. Solo había un elegante coche de lujo negro junto a la acera.
Entonces vio a Sofía en el arenero y el corazón le dio un vuelco al ver a su hija, segura, sonriente y despreocupada. Pero el alivio se desvaneció con la misma rapidez. Una mujer, presumiblemente maya, la había visto. Sin vacilar, condujo a Sofía hacia el parque infantil cubierto con movimientos rápidos y decididos, como si hubiera estado esperando la llegada de Lidia. Al menos está bien, murmuró Lidia para sus adentros, decidiendo dejar de momento la documentación de Sofía en el coche. No los entregaría hasta que fuera absolutamente necesario. Cuando Lidia cruzó la calle, se le acercó una mujer de pelo negro y gafas de sol de diseñador. Llevaba la misma mandíbula que Carlos y se comportaba con el aire seguro de alguien acostumbrado al lujo. Maya, reconoció Lidia con frialdad. Está esperando adentro, respondió Maya, señalando una sala privada que solía utilizarse para los cumpleaños infantiles. Por aquí. Hoy no había mucha gente en el café, solo unos pocos clientes dispersos en las mesas exteriores. En el salón privado, Carlos estaba sentado a una mesa con un aspecto más pulido que el hombre que Lidia recordaba. La cárcel le había cambiado físicamente. Estaba más delgado, su cabeza, antes calva, estaba ahora cubierta de pelo castaño claro y su cara, antes bien afeitada, lucía una barba bien cuidada. Lidia la saludó con la voz cargada del mismo suave encanto que una vez la había cautivado. Ha pasado mucho tiempo. Lidia sintió que se le pasaba el efecto de la medicación y volvió a sentir ansiedad al enfrentarse a su ex marido. Sofía exigió, renunciando a las cortesías. Pronto empezará a buscarme. Está perfectamente bien, como tú misma ves, le aseguró Carlos. Maya la mantendrá entretenida mientras hablamos. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó Lidia, tomando asiento frente a él, pero manteniendo las distancias. Carlos se inclinó hacia adelante sin apartar sus ojos de los de ella. Quiero discutir un arreglo contigo. Es bastante simple, realmente. Quiero que le digas a Sofía la verdad, que soy su padre. Quiero que viva conmigo. Eso es absurdo, exclamó Lidia. No puedes aparecer después de 5 años y esperar. La verías una vez por semana, visitas supervisadas, interrumpió Carlos suavemente. Tú sigues con tu vida con Miguel, el hombre con el que me engañaste mientras estabas conmigo, y yo puedo criar a mi hija, es justo, dadas las circunstancias. ¿Y si me niego?, desafió Lidia, aunque ya sabía la respuesta. Entonces reportaré todo lo que hiciste a la policía, dijo Carlos simplemente. El uso de drogas durante el embarazo, el desfalco en tu empresa. Perderías a Sofía de todos modos, pero también terminarías en la cárcel. La rabia de Lidia salió a la superficie. Tú también hiciste esas cosas, Carlos. Tomaste drogas y bebiste alcohol junto a mí. Nunca intentaste detenerme, aunque sabías que estaba embarazada. Ambos éramos terribles. Ninguno estaba listo para un bebé. La diferencia, respondió Carlos con calma, es que yo no robé miles de mi empresa ni te engañé. Por favor, suplicó Lidia, su enfado dando paso a la desesperación. Ya no consumo drogas ilegales. He ido a terapia. Ahora tengo medicamentos recetados y ni siquiera los he tomado en 4 meses. Carlos enarcó una ceja. ¿Solo 4 meses después de 5 años? Entonces, ¿seguías tomando drogas mientras cuidabas de nuestro bebé? El medicamento era recetado, insistió Lidia. Mi terapeuta dijo que era seguro. Solo lo tomaba después de que Sofía estaba dormida, y siempre desechaba mi leche después cuando estaba amamantando. En prisión también recibí terapia, dijo Carlos, con un deje de orgullo en la voz. He estado completamente limpio por más de 3 años. Si alguien merece estar con ella, soy yo. Se reclinó en la silla, pensativo. Pero ese no es el punto. Esto es lo que va a pasar esta noche. Sofía se queda conmigo. Le dice que soy su padre, su verdadero padre. Mañana no vienes a recogerla. Puedes visitarla el sábado. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Lidia, aunque ya sabía que no tenía otra opción. Entonces llamo a la policía y les cuento todo sobre tu pasado, dijo Carlos simplemente. Tú decides, Lidia. Sintiéndose acorralada, Lidia sintió a regañadientes. Está bien, se lo diré. Caminaron juntos hasta el parque infantil, donde Sofía estaba construyendo un castillo de arena con malla. Cuando la niña vio a Lidia, se le iluminó la cara. «Mami», chilló, corriendo hacia Lidia y abrazándola por las piernas. Lidia se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, saboreando el tacto de su pequeño y cálido cuerpo. «Hola, pequeña. ¿Te estás divirtiendo?». Sofía sintió con entusiasmo. El señor Colín y la señora Maya me llevaron a acampar. Vimos venados, recogimos flores y comimos malvaviscos.
La inocencia en la voz de su hija hizo que lo que Lidia tenía que hacer a continuación fuera aún más doloroso. Respiró hondo y dijo: Sofía, pequeña, necesito decirte algo importante. Este hombre no es realmente el señor Colín. Su nombre es Carlos y él es tu papá. Sofía frunció el ceño, confundida. Pero papi Miguel es mi papá. Sí, Miguel es tu papá también, explicó Lidia, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Pero Carlos es tu papá de verdad de cuando eras un bebé en mi pancita. Sofía procesó esta información con la simple lógica de una niña de 5 años. Entonces, ¿tengo dos papás? Sí, confirmó Lidia, aliviada al ver que Sofía no se había enfadado. La niña parecía aceptar esta nueva realidad con notable facilidad. Miró a Carlos con ojos curiosos. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Tienes juguetes? Carlos sonrió, arrodillándose a la altura de Sofía. Sí, tengo juguetes y una piscina. ¿Te gustaría verla? Sofía abrió los ojos de emoción, pero luego cambió de expresión. Pero quiero que mami venga también. Extraño a mami. El corazón de Lidia se rompió ante las palabras de su hija. No puedo ir esta noche, pequeña. Tengo trabajo que hacer, pero tú vas a quedarte en la casa de papi Carlos esta noche y yo vendré por ti mañana. A Sofía se le cayó la cara de vergüenza y empezó a protestar. No, quiero que vengas conmigo. Al ver la angustia de su hija, Lidia enmendó rápidamente su plan. Está bien, ¿qué tal esto? Iré contigo a la casa de Carlos y luego me iré. ¿Estaría bien? Sofía consideró este compromiso y luego asintió a regañadientes. Está bien, dijo Carlos, poniéndose en pie. Se volvió hacia Lidia, en voz tan baja que Sofía no pudo oírle. No olvides sus documentos. Será mejor que cooperes o involucraré a mi abogado. Lidia asintió en silencio, con el corazón encogido al ver que Sofía cogía a la mano de Carlos de buena gana. Acababa de aceptar entregar a su hija a su maltratador y no parecía que pudiera hacer nada para evitarlo. Sofía subió al coche de Carlos con Maya, charlando animadamente sobre la piscina y los juguetes que podría haber en la casa. Lidia regresó a su propio vehículo, con movimientos mecánicos y la mente entumecida por el peso de lo que estaba ocurriendo. Una vez dentro de su coche, con la puerta cerrada contra el mundo, Lidia se permitió por fin sentir toda la fuerza de su desesperación. Las lágrimas fluyeron libremente mientras golpeaba de nuevo el volante, esta vez con rabia y no con pánico. ¿Cómo pude permitir que esto pasara?, susurró al coche vacío. ¿Cómo pude aceptar entregarla? La aplastante sensación de impotencia amenazaba con abrumarla. Tenía dos opciones imposibles: entregar a Sofía a Carlos y perder a su hija, o confesar sus crímenes pasados y perder a su hija, además de ir a la cárcel. En cualquier caso, Sofía crecería sin su madre. Lidia intentó pensar racionalmente en sus opciones. Si le entregaba los documentos a Carlos, éste podría testificar ante el tribunal que ella le había entregado a Sofía voluntariamente. Con un buen abogado podría conseguir la custodia total. ¿Y entonces qué? ¿Le permitiría ver a Sofía? ¿O se llevaría a la niña y desaparecería, asegurándose de que Lidia no volviera a ver a su hija? Por otro lado, si ella acudía a la policía y confesaba todo, Carlos sería detenido por secuestro, ya que no tenía derecho legal de custodia. Pero entonces ella se enfrentaría a un proceso por sus delitos pasados. ¿Iría a la cárcel por cuánto tiempo? ¿Y qué le pasaría a Sofía mientras tanto? El estrés y la ansiedad aumentaron en su interior hasta que Lidia se encontró echando mano de nuevo a su bolso, buscando el falso consuelo de las pastillas. Abrió el frasco y se quedó mirando la media pastilla que quedaba de antes. Luego sacudió una pastilla entera para unirse a ella. Una dosis y media le ayudaría a adormecer el dolor, se dijo, a pensar con más claridad. Se puso las pastillas en la lengua y tragó. Pero al cabo de un momento, cuando empezó a notar el efecto, una oleada de autodesprecio se abatió sobre ella. ¿Realmente quería ser así? ¿Una mujer que se drogaba a la primera señal de problemas? ¿Una madre incapaz de luchar por su hijo sin ayuda química? No, dijo en voz alta, escupiendo las pastillas en su mano. No haré esto. Soy mejor que esto. Con repentina determinación, Lidia abrió de par en par la puerta del coche y corrió hacia el basurero más cercano. Se amordazó con los dedos, obligándose a vomitar cualquier resto de la media pastilla anterior que aún quedara en su organismo. Tengo que merecer a mi hija, se dijo entre jadeos. No puedo caer de nuevo. Tengo que mantenerme fuerte. Una vez que hubo purgado todo lo que pudo, Lidia regresó a su coche, tragando agua de una botella que había en el portavasos para enjuagarse el sabor acre de la boca.
Ahora tenía la cabeza más clara y la determinación más firme. Iría a casa de Carlos, el lugar al que una vez llamó hogar durante su matrimonio, pero no se rendiría, ni de sí misma, ni mucho menos de Sofía. Arrancó el motor y se alejó de la acera, siguiendo el coche de Carlos hacia la confrontación que le esperaba. La casa de Carlos estaba en una calle tranquila, bordeada de céspedes cuidados y jardinería de buen gusto. Era más grande que la casa que Lidia compartía con Miguel, con un amplio patio trasero que incluía una piscina enterrada, un lujo que sin duda atraería a un niño de 5 años. Cuando Lidia llegó a la entrada, pudo oír la risa de Sofía a través de una ventana abierta. El coche de Carlos ya estaba aparcado en el garaje, con la puerta aún abierta por su reciente llegada. Lidia se sentó un momento en el coche, haciendo acopio de valor. El sobre con los documentos de Sofía estaba en el asiento del copiloto. Lo cogió y decidió dejarlo en el coche por el momento. No entregaría los papeles hasta que fuera absolutamente necesario. La casa era exactamente como la recordaba, aunque la decoración había sido renovada. Al cruzar la puerta principal, la invadieron los recuerdos, algunos buenos y muchos malos. Aquí había vivido durante sus días más oscuros, cuando su adicción casi la había destruido. Siguió el sonido de la voz de Sofía hasta lo que había sido un cuarto de bebés, aunque Sofía nunca había vivido allí. Carlos lo había convertido en una sala de juegos llena de juguetes y libros que harían las delicias de cualquier niño. Maya no aparecía por ninguna parte. «Mami», exclamó Sofía cuando vio a Lidia y corrió a abrazarla. «Mira todos los juguetes». Carlos levantó la vista de donde estaba montando una casita de muñecas. Maya fue a comprar algunas cosas para Sofía, explicó. Lidia sintió, contemplando la habitación recién decorada. Era perfecta para una niña pequeña, con colores pastel y arte caprichoso en las paredes. Sus ojos se desviaron hacia un gabinete familiar que había en un rincón y de repente se sintió transportada 5 años atrás. Ese gabinete de arriba era donde ella y Miguel, la vergüenza y el arrepentimiento, la invadieron. Había estado tan perdida entonces, tan confusa y asustada ante la inminente responsabilidad de la maternidad. Borracha y drogada, había cometido el peor error de su vida en aquel mismo gabinete. Como si leyera sus pensamientos, Carlos sonrió con suficiencia. «Entonces, ¿lo recuerdas?». Lidia le ignoró y se dirigió hacia el gabinete como atraída por una fuerza invisible. Colocó la sobre de documentos encima y le llamó la atención una fotografía enmarcada que había allí. Era una foto de Carlos y Maya cuando eran más jóvenes, abrazados. Del marco colgaba una pulsera en forma de corazón que despertó algo en la memoria de Lidia. Cogió la pulsera y la examinó más de cerca. Por impulso abrió el corazón medallón, encontrando en su interior una fotografía de Carlos y Maya abrazados como ningún hermano y ninguna hermana deberían hacerlo. La imagen desencadenó una avalancha de recuerdos enterrados. No había engañado a Carlos por un impulso casual. Un día había encontrado esa misma pulsera en el cuarto de Maya, la había abierto y había visto la verdad de la relación incestuosa de Carlos con su hermana. Desconsolada y asqueada, había acudido a Miguel en busca de consuelo, lo que finalmente desembocó en su aventura. Sus recuerdos de aquella época eran borrosos, nublados por las drogas y el alcohol, y el trauma que siguió. Pero ahora todo volvía con claridad cristalina. Con renovada determinación, Lidia cogió los documentos y la pulsera y se volvió para salir de la habitación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Carlos, poniéndose en pie. «¿A dónde vas con esos papeles?». Lidia le ignoró y se dirigió decidida hacia la puerta principal. Carlos abandonó la casita de muñecas y corrió tras ella, dejando a Sofía sola con sus nuevos juguetes. Cuando Lidia llegó al coche, sacó el teléfono y marcó el número de Miguel. Saltó el buzón de voz, pero dejó un mensaje urgente. «Miguel, soy yo. Estoy en la casa de Carlos con Sofía. Hay algo que necesito decirte». Pero se volvió por encima del hombro. «Miguel, necesitamos ayuda. Por favor, trae a la policía». Antes de que pudiera decir nada más, Carlos la alcanzó. Le arrebató el teléfono de la mano, apagó la llamada y lo tiró. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó con su encantadora fachada desmoronándose para revelar la violencia que había debajo. Lidia intentó liberarse, agarrando con fuerza la pulsera y los documentos. «Suéltame, Carlos». Su respuesta fue una bofetada tan fuerte que le partió el labio y la hizo caer de bruces sobre la entrada. «Mami», Sofía gritó desde la puerta, habiéndolo seguido afuera.
Sofía, regresa adentro, gritó Lidia con un hilo de sangre en el labio. Ve a tu cuarto, no es seguro. Pero Sofía se quedó paralizada, con los ojos abiertos de terror ante la escena que se desarrollaba ante ella. Carlos se asomó a Lidia, notando la pulsera en su mano. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, con la voz peligrosamente baja. Tú me engañaste primero, espetó Lidia, levantando el medallón. Con tu propia hermana, y ahora ustedes dos planean llevarse a mi hija. Nunca. La cara de Carlos se retorció de rabia. Agarró la pulsera y tiró de ella con tanta fuerza que la cadena se partió. Lidia utilizó la gruesa sobre de documentos para golpear la cara de Carlos, pero fue un arma ineficaz. Con un gruñido, Carlos la agarró por la garganta, clavando sus dedos en la misma carne que casi había aplastado 5 años antes. No sabes nada, siseó mientras la arrastraba hacia la casa, dejando a Sofía llorando en la escalera. Tiró de Lidia hasta el dormitorio, la arrojó sobre la cama y cerró la puerta tras ellos. Mientras ella jadeaba, él se cernió sobre ella, con los ojos desorbitados por la furia. ¿Crees que puedes amenazarme?, gruñó, subiéndose encima de ella mientras ella forcejeaba. ¿Crees que puedes quitarme a mi hija otra vez? Forcejearon, chocando contra el borde de la cama en un amasijo de miembros enredados y pánico crudo. Lidia arañó su brazo, intentando zafarse mientras Carlos la obligaba a retroceder con su agarre como hierro. Consiguió soltarse un brazo y dirigió una patada salvaje a su espinilla, conectando con fuerza. Él gruñó de dolor, tambaleándose momentáneamente, y ella trató de escabullirse hacia la puerta, hacia cualquier cosa que pareciera una escapatoria. Pero él le agarró el tobillo y tiró de él, haciéndola caer sobre la alfombra. El codo de Lidia chocó contra el suelo y el dolor le subió por el brazo. Gritó y cayó de espaldas, justo a tiempo para ver cómo él se cernía sobre ella, con la cara enrojecida y la respiración agitada. Entonces, a lo lejos, se oyó el ulular de una sirena, cada vez más fuerte. Carlos se quedó helado y maldijo. «Llamaste a la policía», acusó, apretando con más fuerza su garganta. Lidia arañó sus manos, luchando por respirar. No, consiguió ahogar. Miguel debe haber recibido mi mensaje. Con un rugido furioso, Carlos agarró un viejo bate de béisbol apoyado en la mesita de noche, un resto de sus años universitarios. Lo levantó por encima de su cabeza con los ojos encendidos. «Espero que nunca veas a Sofía crecer», gruñó. Lo último que Lidia vio antes de que todo se volviera negro fue el bate balanceándose hacia su cráneo y el odio ardiendo en los ojos de Carlos. El pitido constante de un monitor cardíaco sacó a Lidia de la oscuridad. Parpadeó contra las duras luces fluorescentes, tomando conciencia poco a poco del estéril cuarto de hospital que la rodeaba. El dolor le palpitaba en la nuca, intenso a pesar de la medicación que le habían administrado. Cuando recobró la conciencia, también lo hizo el recuerdo de lo que había ocurrido en casa de Carlos. El miedo se apoderó de ella. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Estaba a salvo? Una enfermera entró en la habitación y se dio cuenta de que Lidia tenía los ojos abiertos. «Estás despierta», dijo con una sonrisa profesional. «¿Cómo te sientes?» «Mi cabeza», murmuró Lidia con voz ronca. «Duele. Eso es de esperarse», respondió la enfermera, comprobando los monitores. «Sufriste una conmoción cerebral seria, pero vas a estar bien». Tomó algunas notas en su portapapeles. «Tu marido y tu hija han estado esperando para verte, y hay algunos oficiales de policía que quieren hablar contigo cuando estés lista». Lidia sintió alivio al oír hablar de Sofía. «¿Mi hija está bien?» «Está bien», le aseguró la enfermera. «Una niña muy valiente, por lo que he oído. ¿Los hago pasar?» Lidia asintió, con una mueca de dolor por el movimiento. Unos minutos después, Miguel entró en la habitación, sujetando la mano de Sofía. La niña se soltó y corrió hacia la cama, con cuidado de no empujarla, como Miguel le había indicado claramente. «Mami, estás despierta», exclamó, iluminando su carita. «Estaba asustada porque estabas durmiendo tanto tiempo». «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», le preguntó Lidia a Miguel, acercándose para acariciar el cabello de Sofía. «Unas 3 horas», respondió Miguel, con una expresión de alivio y preocupación. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol, Lidia intentó una débil broma. Luego se puso seria. «¿Qué pasó después de que perdí el conocimiento? ¿Cómo nos encontraron?» Miguel acercó una silla a la cama y se sentó, subiendo a Sofía a su regazo. «Nunca llegué al hospital con mis padres. No podía dejar de pensar en esa llamada que recibiste en el campamento. En lo extraña que actuaste después. Cuando intenté llamarte y no pude contactarte, me preocupé.
Extendió la mano y se la cogió. Pero fue Sofía quien te salvó. Después de que Carlos te atacó, ella llamó al 911, dijo que su mami necesitaba ayuda. Lidia se volvió hacia Sofía asombrada. ¿Llamaste al 911, pequeña? Sofía asintió orgullosa. Como me enseñaste. Usé el teléfono de la cocina cuando el hombre malo te lastimó. No quiero que él sea mi papá. Quiero a Miguel. A Lidia se le llenaron los ojos de lágrimas al sentir el peso de todo aquello, lo cerca que había estado de perderlo todo, y cómo la había salvado la rapidez mental de su hija. Acercó a Sofía con voz temblorosa. «Eres una niña tan inteligente y valiente», susurró. «Y sí, pequeña, un papá, Miguel, es más que suficiente para nosotras». La policía llegó justo cuando Carlos y Maya intentaban huir con Sofía, continuó Miguel. Ambos están bajo custodia ahora. Un golpe en la puerta les interrumpió. Dos agentes de policía entraron y saludaron amablemente a la familia. «Señora Morales», empezó uno de ellos, «nos alegra verte despierta. Soy el detective Wilson y este es el oficial García. Nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó hoy, si te sientes con fuerzas». Lidia asintió con cautela, consciente de su cabeza palpitante. «Por supuesto». Pudimos detener a Carlos Vargas y a Maya Vargas mientras intentaban salir de la casa con tu hija, explicó el detective Wilson. Ambos están bajo custodia ahora, enfrentando múltiples cargos, incluyendo secuestro, agresión y detención ilegal. También localizamos la camioneta que usaron en el campamento. Estaba abandonada en un almacén vacío a unas 10 millas del centro de Valle Verde, añadió el oficial García. Basado en las huellas de los neumáticos y la línea de tiempo, llegaron allí aproximadamente 30 minutos después de salir del campamento con tu hija. Debe ser donde cambiaron a su coche familiar, dijo Lidia, encajando las piezas en su sitio. Carlos siempre tenía un sedán Audi en el garaje. Probablemente dejaron la camioneta para evitar ser detectados, ya que la estarían buscando. El detective Wilson asintió. Eso coincide con nuestra teoría. Encontramos algunas pertenencias de Sofía en la camioneta, un conejo de peluche y algunos dibujos que hizo en el campamento. «Señor Conejo», exclamó Sofía. «Pensé que lo había perdido». «Nos aseguraremos de que lo recuperes, pequeña», le aseguró el agente García con una sonrisa. El detective se volvió hacia Lidia. «Ahora, señora Morales, tu marido mencionó que el señor Vargas te contactó en el campamento. ¿Puedes contarnos sobre esa conversación?» Lidia respiró hondo, sabiendo lo que tenía que hacer. «En realidad, hay algo que necesito decirles primero». Miró a Miguel disculpándose. «Algo que debía haber dicho hace mucho tiempo». Miguel frunció el ceño, confuso. «Lidia, ¿de qué estás hablando?» «La razón por la que no denuncié a Carlos de inmediato cuando lo vi en esa foto», empezó Lidia, con voz temblorosa, «es porque me estaba chantajeando y amenazando. Dijo que si iba a la policía les contaría sobre mi pasado». Se volvió hacia los agentes. «Hace 5 años, antes de casarme con Miguel, robé dinero de la empresa donde trabajaba, unos $15,000. Lo usé para alimentar mi adicción a las drogas y pagar deudas. Manipulé los libros y despidieron a empleados inocentes por sospecha». Los oficiales intercambiaron miradas y el detective Wilson empezó a tomar notas. «Cuando Carlos fue a prisión por atacarme, no le dijo a la policía lo que había hecho», continuó Lidia. «Dijo que era por el bien de Sofía, para que no naciera con su madre en la cárcel, pero ahora lo está usando contra mí para intentar quitármela». La cara de Miguel se había puesto pálida. «Lidia, ¿por qué no me lo dijiste?» «Estaba avergonzada», admitió con lágrimas en los ojos, «y tenía miedo de perderte a ti y a Sofía si sabías la verdad». Se volvió hacia los oficiales. «Entiendo que seré procesada por lo que hice. Estoy preparada para enfrentar las consecuencias. Solo necesito saber que mi hija estará a salvo mientras estoy fuera». Los oficiales la interrogaron más a fondo sobre el desfalco, fechas, cantidades, métodos, tomando notas detalladas para su informe. «Enfrentarás cargos por estos delitos», confirmó el detective Wilson. «Tendremos que coordinar con la División de Delitos Financieros. En cuanto a tu hija, eso lo decidirá el Tribunal de Familia». «Si hay alguna declaración de mi terapeuta sobre mi recuperación», preguntó Lidia dubitativa, «¿la considerará el tribunal al determinar la custodia?» «Definitivamente se tomará en cuenta», le aseguró el detective. «Si has mantenido la sobriedad y mostrado una rehabilitación genuina, eso jugará a tu favor». Lidia sintió con un alivio que se mezclaba con su ansiedad. Al menos había esperanza.
Después de que el policía se marchara, prometiendo volver al día siguiente para una declaración formal, Lidia se volvió hacia Miguel, esperando enojo o decepción. En cambio, él la miraba con una compleja mezcla de emociones. ¿Por qué no me lo dijiste?, volvió a preguntar con voz suave. Tenía tanto miedo de perderlos a ambos, admitió Lidia. Pensé que si sabías todo lo que había hecho, no me querrías más. Miguel negó con la cabeza. Hemos pasado por tanto juntos, Lidia. Hemos luchado contra nuestros demonios lado a lado. ¿De verdad pensaste que te abandonaría por algo que pasó antes de que nos casáramos? No lo sé, susurró Lidia. Solo que no podía soportar la idea de perderte a ti o a Sofía. Mami, habló Sofía, con su carita seria. ¿Te vas a ir? Lidia tragó saliva, mirando los inocentes ojos de su hija. Por un tiempo, pequeña. Hice algo malo hace mucho tiempo y ahora necesito corregirlo. ¿Volverás? La voz de Sofía tembló. Por supuesto que sí, prometió Lidia, apretando la mano de su hija. Y mientras esté fuera, te quedarás con papi Miguel y los abuelos. Ellos te cuidarán muy bien. Sofía se lo pensó y preguntó, ¿y el otro hombre? ¿Sigue siendo mi papá también? Lidia intercambió una mirada con Miguel antes de contestar con cuidado. Carlos es tu padre biológico, sí, pero Miguel es tu papá en todos los sentidos que realmente importan. Él te ama y te cuida todos los días. Sofía asintió, aparentemente satisfecha con esta explicación. Mientras Lidia observaba a su hija acurrucada contra el pecho de Miguel, una extraña sensación de paz se apoderó de ella a pesar de la incertidumbre de su futuro. Por fin se había enfrentado a su pasado y había dicho la verdad. Fueran cuales fuesen las consecuencias, las afrontaría sabiendo que por fin estaba haciendo lo correcto. A veces el amor significaba tomar decisiones difíciles. A veces significaba sacrificar tu propia libertad para garantizar la seguridad y el bienestar de tu hijo. Y a veces significaba encontrar el valor para ser sincero, por muy dolorosa que fuera la verdad. Por primera vez en años, Lidia se sintió merecedora del amor de su hija. No porque fuera perfecta, ni mucho menos, sino porque por fin había encontrado la fuerza para ser sincera, asumir su responsabilidad y poner las necesidades de Sofía por encima de sus propios miedos. Se dio cuenta de que eso era lo que realmente significaba ser madre.